Desde que tengo memoria, el desván de nuestra casa fue un lugar prohibido, no por estar en mal estado, ni por ser peligroso, sino porque mi madre lo prohibía con una firmeza que no dejaba espacio para preguntas. Soledad, prométeme que nunca subirás ahí, me decía con los ojos serios, la voz baja, casi como si sus palabras no quisieran ser escuchadas por las paredes. Escucha, antes de que empiece esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte y contarme en los comentarios desde qué ciudad, país o rincón del mundo me estás viendo. Me encanta saber quién está al otro lado escuchando mis vivencias. Me llamo Soledad Muñoz, tengo 79 años, y lo que te contaré marcó mi vida para siempre, y yo lo prometía. Como niña obediente, como hija asustada por lo desconocido, pero en mi interior, cada vez que miraba esa pequeña escotilla de madera en el techo del pasillo, algo en mí se encendía. Era como si aquella puerta oculta respirara, como si esperara el momento en que yo rompiera mi promesa. Con el paso de los años, la advertencia se volvió rutina. Mi madre la repetía de vez en cuando, especialmente cuando me veía merodeando por el pasillo. A veces, incluso parecía que temía más a lo que había arriba que a mi desobediencia. Hay cosas que es mejor no saber. Hija, me dijo una vez, mientras planchaba ropa en silencio. Yo tendría unos 14 años. Le pregunté por qué no podía subir, si acaso había ratas o peligro. Ella solo bajó la cabeza. Con los años dejé de insistir. Me enamoré, me casé joven, tuve hijos, y el desván quedó allí, sellado en lo alto de esa vieja casa familiar, donde todavía vivía mi madre. Cada vez que la visitaba, esa escotilla seguía intacta, con el mismo polvo, la misma cerradura oxidada, pero también con el mismo misterio. Todo cambió un día de otoño, muchos años después, cuando mi madre ya tenía más de 90 años y comenzaba a olvidarse de algunas cosas. Vivía aún en la casa, pero con ayuda. Una tarde, mientras tomábamos té en la sala, ella se quedó mirándome fijo, como si ya no me reconociera. ¿Tú eres Soledad?, me preguntó. Sí, mamá, soy yo. En ella suspiró, se levantó lentamente y sin decir palabra, caminó hacia el pasillo. Yo la seguí, temerosa. Se detuvo justo debajo del desván, miró hacia arriba y murmuró: tarde o temprano, siempre termina saliendo. ¿Qué cosa, mamá? Ella solo me miró, con una tristeza infinita en los ojos, y luego regresó a su sillón, sin decir nada más. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de mi madre se repitieron en mi cabeza como un eco tarde o temprano. Fue entonces cuando la curiosidad se convirtió en necesidad. Ya no era una niña, no tenía miedo de lo que pudiera encontrar, o eso pensaban. Así que decidí que al día siguiente subiría sin decirle a nadie, sin buscar aprobación. Fui temprano, con una linterna en mano y el corazón latiendo fuerte. Subí una escalera vieja que encontré en el patio, en poco de esfuerzo, logré abrir la escotilla. El polvo me golpeó la cara, y el olor era indescriptible, antiguo, han guardado, han olvidado. Iluminé el interior. Había cajas a montones de cajas, algunas rotas, otras cubiertas con sábanas amarillentas, en el centro, un baúl de madera tallada, cerrado con un candado oxidado. No sabía lo que había allí, pero en el instante en que lo vi, supe que no debía estar en ese lugar. Sentí que había cruzado un umbral del cual ya no podía volver. Bajé por una herramienta. Rompí el candado. Abrí el bol. Lo que vi adentro, apenas levantar la tapa, hizo que mis manos comenzaran a temblar. Cartas, fotografías, documentos, nombres que jamás había escuchado. Y en medio de todo eso, un retrato de mi madre, con una niña en brazo. Una niña que no era Joan en ese momento. Entendí que esa advertencia de toda la vida no era por miedo, era por culpa. Mi madre no temía al desván, temía a los recuerdos que había enterrado allí, y yo, sin quererlo, acababa de abrir una herida que llevaba décadas cerrada, o al menos cubierta, una puerta que nunca debía abrir. Pero mi curiosidad fue más fuerte. Me quedé ahí, sentada en el suelo del desván, con el baúl abierto frente a mí, y el corazón latiéndome tan fuerte que podía
oírlo en los oídos. Las manos me temblaban mientras sacaba uno a uno los objetos del pasado que mi madre había enterrado con tanto cuidado o quizás con tanto miedo. A lo primero que tomé fue una carta. Estaba escrita a mano, con una caligrafía antigua, elegante. Era de un hombre llamado Elías, dirigida a mi madre. En la fecha noté algo extraño. Era del año en que yo nací. Mi querida Aurora, no puedo vivir sin ti. Lo que decidiste me rompe el alma, pero entenderé si nunca me perdonas. Solo espero que algún día, Soledad, sepa la verdad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Soledad, yo seguí leyendo. La carta hablaba de un amor prohibido, de decisiones tomadas bajo presión familiar, de una verdad escondida y de una niña que había sido separada de su padre. Elías no era un nombre conocido para mí. Toda mi vida creí que mi padre había muerto en un accidente cuando yo tenía apenas meses. Eso era lo que me contaba mi madre, y nadie nunca lo cuestionó. Debajo de la carta encontré más fotografías. En una de ellas vi a mi madre de joven, con un hombre a su lado. El mismo hombre aparecía en otras fotos, algunas con paisajes rurales, otras dentro de una casa que no reconocía. En una de las imágenes, mi madre sostenía en brazos a una bebé. Y de nuevo, no era yo. ¿Quién es ella?, me pregunté en voz baja, con el alma encogida. Entonces vi algo que me hizo detenerme. En un acta de nacimiento no era la mía, sino de una niña llamada Lucía Elvira Muñoz, en fecha de nacimiento, en 6 meses antes que yo tomé aire. Mi cabeza comenzó a girar. Lucía Muñoz, otra hija de mi madre. No puede ser, susurré. Seguí revisando y encontré algo aún más impactante: a mi propio acta de nacimiento, pero con tachaduras. Una copia antigua, donde mi nombre original había sido cubierto con tinta negra. Apenas se alcanzaba a leer la palabra Lucía debajo. Me sentí mareada. Toda mi vida fue una mentira. No soy Soledad, soy Lucía. En ese momento, el suelo del desván ya no parecía firme. Sentí que todo lo que había construido, todo lo que creía saber sobre mí misma, comenzaba a desmoronarse. Mi infancia, mis recuerdos, mis raíces, ya no eran confiables. Miré el baúl. Quedaba una última caja, pequeña, cerrada con una cinta roja. Al abrirla, encontré un medallón. Dentro, 2 retratos diminutos: el hombre de las cartas, Elías, y una niña pequeña. Yo lo supe por mis ojos, por la forma de mi rostro. Era yo. Bajé del desván como si flotara. Cada escalón parecía alejarme de la versión de mí que había conocido durante 79 años. Entré a la sala, donde mi madre dormía en su sillón, con una manta sobre las piernas. La observé en silencio durante minutos, tratando de entender cómo alguien puede guardar tanto durante tanto tiempo. Cuando abrió los ojos y me vio, su expresión cambió. Supo de inmediato que yo sabía. «¿Subiste, verdad?», me preguntó en un susurro. Asentí con la cabeza. «Entonces, ya nada volverá a ser igual», dijo con lágrimas en los ojos. Me senté a su lado. No supe qué decir. No sabía si gritar, si abrazarla, si huir, pero me quedé, porque en el fondo entendía que el silencio que ella había mantenido todos esos años no era por crueldad, sino por dolor. Ese día marcó el comienzo de muchas conversaciones difíciles, pero también de una nueva verdad, una verdad incómoda, compleja, pero my letter. El olor, el polvo y algo más, algo que me observaba en silencio. Aquel desván no era solo un espacio físico, no era simplemente madera vieja, telarañas o cajas olvidadas. Era una cápsula del tiempo, un altar silencioso que albergaba secretos congelados durante décadas, y al entrar, no solo estaba irrumpiendo en un lugar prohibido, estaba despertando algo que había permanecido dormido demasiado tiempo. Recuerdo cada detalle como si hubiera ocurrido ayer: el crujido de la escalera al subir, la luz tenue de mi linterna iluminando rincones que jamás habían sido tocados desde que tengo memoria. El aire estaba denso, cargado. Olía a encierro, sí, pero también a otra cosa, algo difícil de describir, como si el pasado tuviera un aroma propio,
uno que se adhería a la piel, y no se iba fácilmente. Cuando abrí la trampilla del techo y asomé la cabeza, sentí que me invadía un silencio distinto. No era ausencia de ruido, era presencia de algo más, como si el lugar mismo estuviera consciente de que yo había llegado, y me observaba. Sentí escalofríos, pero seguí adelante. Cada paso sobre las viejas maderas crujía como una advertencia. Me movía con cautela, no solo por temor a caer, sino porque sentía que cualquier movimiento brusco podía romper el frágil equilibrio de aquel lugar. Las cajas estaban cubiertas con telas polvorientas, y cada una parecía tener su propia historia. Algunas contenían ropa antigua, vestidos bordados, abrigos que olían a lavanda seca, mientras que otras guardaban libros, recortes de periódico, documentos escolares. Todo pertenecía a una época que no viví, pero que de algún modo me pertenecía, y entonces lo sentí de nuevo, esa sensación de ser observada. No había nadie más en la casa. Lo sabían, pero algo en mi interior me decía que no estaba sola. Giré la linterna en todas direcciones. No había ojos ni sombras, pero el sentimiento persistía, como si las memorias encerradas en aquel desván hubieran adquirido forma, como si los secretos no querían ser encontrados. Tomé uno de los álbumes de fotos. Era de cuero marrón, con las esquinas gastadas. Al abrirlo, descubrí imágenes en blanco y negro, muchas de ellas con rostros que no reconocía. Pero en algunas distinguí a mi madre de joven, sonriente, de pie, junto a un hombre que no era el hombre que me dijeron que era mi padre. Las fotos estaban ordenadas con cuidado, como si alguien las hubiera colocado con cariño, pero también con melancolía. En cada página sentía una tristeza latente, como si esa historia hubiera sido feliz por un instante, y luego, rota de forma irreversible. Fue en la penúltima página que me detuve en seco. Una fotografía mostraba a mi madre embarazada, rodeada de flores. Su rostro tenía una mezcla de alegría y resignación. Detrás de ella se alcanzaba a ver la fachada de una casa que nunca había visto. En la parte trasera de la foto, escrito a mano: Lucía, aún no has nacido, y ya eres mi secreto más amado. Mi corazón se encogió. Lucía, ese nombre otra vez. ¿Fui alguna vez Lucía? ¿Fue ese mi nombre verdadero antes de ser rebautizada como Soledad? Volví a cerrar el álbum con manos temblorosas. Miré a mi alrededor. La linterna comenzó a parpadear. Golpeé suavemente el mango, y la luz volvió, pero más débil. Me di cuenta de que llevaba más de una hora allí arriba. No sabía si el tiempo me había atrapado, o si yo lo había atrapado a Elan, y entonces algo crujió detrás de mí y me giré de inmediato. No había nadie. Pero una de las cajas que antes estaba cerrada, ahora estaba semiabierta. Dentro encontré una muñeca antigua, con el rostro agrietado y ojos de vidrio que reflejaban la poca luz. Sentí un estremecimiento. La muñeca llevaba una medalla con un nombre grabado: a Lucía. Tuve que salir de allí. El aire comenzaba a faltarme, la cabeza me daba vueltas. Bajé con torpeza, cerré la trampilla y me apoyé contra la pared, respirando con fuerza. Pero una cosa era clara: el pasado había despertado, y ya no se iba a volver a dormir. Encontré un baúl cubierto por mantas viejas, y sentí que algo iba a cambiar después de bajar del desván. Pensé que mi curiosidad se calmaría, pero ocurrió todo lo contrario. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama, recordando la muñeca con el nombre Lucía, el álbum de fotos, las cartas, y ese aire invisible que parecía envolver todo con un velo de secretos. Sensia Q. Estaba al borde de descubrir algo que cambiaría para siempre la imagen que tenía de mi madre. Why, di mí misma, a la mañana siguiente, con el corazón todavía acelerado, decidí volver. Esta vez no llevé solo una linterna. Tomé un cuaderno, una cámara fotográfica y un par de guantes. Si el pasado quería hablar, yo estaba lista para escucharlo. Al subir, la luz de la mañana se filtraba débilmente por las rendijas del techo. El ambiente era menos denso, pero la sensación seguía siendo la misma en ese silencio cargado. Como si las paredes mismas tuvieran memoria. Caminé con determinación entre las cajas y objetos antiguos,
hasta que algo llamó mi atención. En la esquina más alejada del desván, debajo de una pila de mantas polvorientas, vi una forma rectangular. Me agaché y comencé a retirarlas una a una. Lo que apareció ante mis ojos fue un baúl de madera oscura, con herrajes oxidados por el tiempo. Tenía grabadas unas iniciales Anan, Emen. No reconocí esas letras. No eran las de mi madre ni las mías, pero algo me decía que aquel baúl era importante. Respiré hondo y lo abrí. Un crujido leve me hizo cerrar los ojos por un instante. Dentro, el polvo se levantó como si el contenido hubiese estado esperando respirar por años, y entonces lo vi en una caja de terciopelo, varias carpetas cuidadosamente ordenadas, un diario de tapas gastadas, y un pañuelo bordado con el nombre Aurora, el nombre de mi madre. Abrí la caja de terciopelo primero. Dentro había joyas, antiguas, sencillas pero elegantes. Un anillo con una piedra azul, un broche de mariposa, unos pendientes pequeños de perlas. Parecían objetos heredados de otra generación. A su lado, una foto, enmarcada en miniatura en mi madre, aún más joven, con un hombre a su lado que no reconocía. Ambos sonreían frente a un lago. El mismo hombre que había aparecido en las otras fotos, el mismo cuya existencia había sido borrada de nuestras vidas. Pace al diario. Las primeras páginas estaban escritas con letra firme pero delicada. Reconocí de inmediato la caligrafía de mi madre, en paz Alier. 14 de marzo 1965. Hoy he tomado una decisión. Mi familia no lo dicen que estoy cometiendo un error, que ese hombre no es digno de mí, pero no puedo seguir ocultando lo que siento. Estoy esperando un hijo, es de Elías. No puedo más con el peso de esta doble vida. Mi estómago se contrajo. Era cierto. Elías, ese nombre volvía a aparecer como un eco que ya no podía ignorar. Era él, mi verdadero padre. Seguí leyendo. Las siguientes páginas narraban días de angustia, de encuentros escondidos, de promesas rotas y esperanzas que se deshacían con el tiempo. Mi madre hablaba del rechazo de sus padres, de la decisión de borrar todo rastro de Elías por el bien de la familia, y de su embarazo, de Mía. Decidí llamarla Lucía, como mi abuela. Pero al nacer, mi padre me obligó a registrar otro nombre. Dijo que así nadie preguntaría, así nadie sabría. Tuve que detenerme. Cerré el diario con fuerza y lo abracé contra mi pecho. El peso de lo que estaba descubriendo era demasiado. Mi identidad, mi historia, todo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. ¿Quién era yo realmente? En ese instante, comprendí que mi madre no me había mentido por crueldad, lo había hecho por miedo, miedo al juicio de los demás, a la vergüenza impuesta por una sociedad que castigaba a las mujeres por amar fuera de las normas. Y yo, sin saberlo, había vivido toda mi vida siendo la sombra de una verdad que nunca se atrevió a salir a la luz. Me quedé en silencio, rodeada por el murmullo del pasado, con la certeza de que ese baúl no solo guardaba objetos viejos, guardaba la llave para entenderme a mí misma, y esa llave, finalmente, estaba en mis manos. Decidí buscar su nombre, y lo que encontré me dejó helada tras cerrar la caja y recuperar la calma. Bajé del desván con pasos lentos, pero decididos. Sabía que no podía quedarme con aquella verdad solamente para mí. El nombre Elías Torres resonaba en mi mente como un eco que pedía respuestas, que exigía justicia. ¿Qué había sido de él? ¿Estaba realmente muerto? ¿Había escapado? ¿Había intentado contactarnos alguna vez? Me senté frente al escritorio que había pertenecido a mi madre. A un lado, el viejo ordenador que había guardado por costumbre, sin saber que ahora se convertiría en mi herramienta más valiosa. Encendí la máquina. Esperé con impaciencia que cargara, y abrí el navegador. Ticli su nombre Elías Torres, desaparecido, década de 1960. Al principio, aparecieron resultados confusos, registros irrelevantes, pero al afinar la búsqueda, lo encontré en una nota breve en un archivo digitalizado de un periódico local. Elías Torres, joven mecánico de 22 años, desapareció, sin dejar rastro, tras una discusión con miembros de una familia adinerada. Testigos aseguran que fue visto por última vez
cerca de la hacienda Muñoz, pero nunca se hallaron pruebas concluyentes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Años después, otro titular, identidad de desaparecidos, permanece sin resolver. Familiares aún esperan justicia y allí, una foto pequeña, borrosa, pero claramente el mismo hombre del relicario. Seguí buscando, cambié de estrategia. Ingresé a bases de datos de personas desaparecidas, de cementerios, obituarios, incluso páginas de asociaciones de derechos humanos que investigaban desapariciones forzadas durante el franquismo y la transición democrática. Y fue ahí, entre documentos escaneados de dudosa calidad, donde encontré algo que me paralizó, en un informe fechado en 1973, a un hombre no identificado, ingresado en Hospital Psiquiátrico de Valencia, sin documentos, sin familia reconocida. Nombre provisional an Elías, podía ser él. Leí el informe completo. El hombre había sido encontrado en estado de shock, sin recuerdos coherentes. No hablaba no respondía a preguntas. Había sufrido un fuerte traumatismo en la cabeza. Fue internado bajo custodia del Estado y permanecía allí según los registros hasta 1989, cuando falleció de causas naturales. Llevé la mano al corazón. Una punzada me atravesó el pecho. Mi padre había pasado 20 años encerrado en un hospital, solo, olvidado. Yo crecía sin saber de él. ¿Y mi madre lo supo? ¿O también lo creía muerto? La tristeza fue abrumadora. Pensar que su historia de amor terminó en silencio, en abandono, en una desaparición sin justicia. Pensar que yo podría haberlo conocido, que quizás él me vio alguna vez, en una foto vieja, en una carta, nunca entregada a mí. Sentí culpable, aunque sabía que no tenía la culpa. Me sentí vacía, aunque acababa de descubrir tanto, y me sentí en deuda. Tenía que hacer algo. Tenía que devolverle un lugar en la historia. Llamé a la hemeroteca del hospital donde supuestamente estuvo. Me atendió una señora Mayo R., amable, que accedió a revisar los archivos físicos. Le di todos los datos. Me pidió unos días. Colgué con las manos sudorosas. Al día siguiente, sonó el teléfono. Señora Soledad Muñoz, sí, soy yo. Encontramos algo. ¿Qué cosa? Una caja con pertenencias de ese paciente. Solo una. ¿Qué tiene? Una fotografía antigua. Uno es de él, en el otro. Creo que es usted. Cerré los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer. ¿Puedo verla? La enviaremos por correo, con mucho cuidado. Gracias. Muchas gracias. Colgué. Él me recordaba. Él me había llevado consigo, en la única forma que pudo. En un retrato. Ese día me encerré en mi habitación y lloré como no lo hacía desde la muerte de mi madre. No por dolor, sino por todo lo que finalmente entendía. Porque cada ausencia tenía un nombre y cada silencio una historia. Y porque ahora Soledad y Lucía eran una sola. Y Elías nunca estuvo del todo perdido. Decidí ir al lugar donde todo había comenzado. Y descubrí que aún quedaban ecos de su memoria tras recibir la llamada del hospital. No pude evitar quedarme sentada en el sofá durante horas, contemplando el vacío, como si allí pudiera encontrar respuestas. Tenía en mis manos una pieza del pasado, pero el rompecabezas aún no estaba completo. La fotografía llegó por correo 3 días después. Abrí el sobre con manos temblorosas. Ali estaba una imagen en blanco y negro, algo desgastada por el tiempo, pero clara. Elías, con la mirada tierna, sostenía en sus manos una pequeña fotografía más antigua. Era yo, de niña, con mi uniforme escolar. No entendía cómo había conseguido esa imagen. Quizás mi madre la había enviado en secreto, quizás alguien del pueblo se la entregó, o quizás él la conservaba en su memoria, y un día, cuando pudo, la pidió pero ahí estaba. Él me había llevado con él, incluso en su aislamiento. Yo nunca estuve ausente para él, con el alma removida por completo. Tomé una decisión. Debía volver a la casa donde todo había comenzado. La antigua hacienda de los Muñoz, que hacía décadas estaba abandonada y en ruinas, era parte de una zona rural
a las afueras de Córdoba. Allí, según las cartas de mi madre y los documentos del hospital, fue donde sucedió la última discusión, donde se quebró el amor, donde comenzó el silencio. Empaqué una muda de ropa, guardé el relicario, la fotografía y el cuaderno de recuerdos en una mochila y emprendí el viaje. Cuando llegué al pueblo, sentí una mezcla de nostalgia y desasosiego. Algunos vecinos aún recordaban a mi familia en Soledad, la hija de doña Lucía, murmuraban. Me observaban con ojos curiosos, con respeto, pero también con temor. Era como si la historia dormida comenzara a despertarse, susurrando desde cada rincón. En la hacienda estaba cerrada con candado, pero logré ingresar por una parte del cerco que había cedido con el tiempo. Caminé entre los escombros, sintiendo cada paso como una peregrinación. La casa era solo una sombra de lo que fue, paredes resquebrajadas, ventanas rotas, plantas salvajes, cubriendo lo que antes eran jardines cuidados. Subí las escaleras del ala norte, el lugar donde, según los relatos, mi madre y Elías solían encontrarse en secreto. Allí, entre las tablas del suelo, vi algo extraño, una marca, como si alguien hubiera removido la madera en el pasado. Con esfuerzo, la levanté. Debajo, una pequeña caja metálica oxidada. La abrí con dificultad. Dentro había cartas, muchas cartas, algunas de Elías, para Lucía, otras de ella para él, todas con fechas posteriores a su supuesto desaparecimiento. Lo habían seguido intentando. Se habían escrito en secreto durante años. Mi madre no se rindió tan fácilmente. Ella también lo buscó. Ella también lo amó, en silencio, pero, en una de las cartas, fechada en 1973, mi madre escribía con una tristeza abrumadora: a mi padre lo descubrió, no volveré a escribirte, temo por tu vida. Si algo me sucede, cuida de nuestra hija desde el lugar donde estés. Nunca la olvides. Perdóname. Sentí un nudo en el pecho tan fuerte que apenas podía respirar. Mi abuelo no solo los había separado, los había perseguido. Ella había tenido miedo, y aún así, había protegido a Elías. Y a mí. Me senté en ese suelo polvoriento y lloré. Lloré por ella, por él, por mí, por todo lo que pudo haber sido, por todo lo que el miedo, la tradición y el silencio destruyeron. Me quedé allí durante horas. Sentía que las paredes susurraban su historia, que los árboles, testigos mudos de ese amor, me abrazaban con sus sombras. Antis, du Herm. Tomé una de las cartas, la más desgarradora, y la dejé sobre una repisa rota. Era mi forma de honrar ese lugar, no con odio, no con dolor, sino con memoria. Cuando salí, el sol comenzaba a caer, y supe, sin duda alguna, que la historia no terminaba allí, que ahora me tocaba a mí ser la voz que nunca tuvieron, que debía contar su verdad, para que nadie más tuviera que enterrar su amor, para que ninguna hija creciera sin conocer su raíz, porque los secretos pesan. Pero la verdad. Decidí buscar su nombre, y lo que encontré me dejó helada tras cerrar la caja y recuperar la calma. Bajé del desván, con pasos lentos, pero decididos. Sabía que no podía quedarme con aquella verdad solamente para mí. El nombre Elías Torres resonaba en mi mente como un eco que pedía respuestas, que exigía justicia. ¿Qué había sido de él? ¿Estaba realmente muerto? ¿Había escapado? ¿Había intentado contactarnos alguna vez? Me senté frente al escritorio que había pertenecido a mi madre. A un lado, el viejo ordenador que había guardado por costumbre, sin saber que ahora se convertiría en mi herramienta más valiosa. Encendí la máquina, esperé con impaciencia que cargara, y abrí el navegador. Ticli su nombre: Elías Torres, desaparecido, década de 1960. Al principio, aparecieron resultados confusos, registros irrelevantes, pero al afinar la búsqueda, lo encontré en una nota breve en un archivo digitalizado de un periódico local. Elías Torres, joven mecánico de 22 años, desapareció, sin dejar rastro, tras una discusión con miembros de una familia adinerada. Testigos aseguran que fue visto por última vez cerca de la hacienda Muñoz, pero nunca se hallaron pruebas concluyentes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Años después, otro titular: identidad de desaparecidos, permanece sin resolver. Familiares aún esperan justicia, y allí,
una foto pequeña, borrosa, pero claramente el mismo hombre del relicario. Seguí buscando, cambié de estrategia, ingresé a bases de datos de personas desaparecidas, de cementerios, obituarios, incluso páginas de asociaciones de derechos humanos que investigaban desapariciones forzadas durante el franquismo y la transición democrática. Y fue ahí, entre documentos escaneados de dudosa calidad, donde encontré algo que me paralizó, en un informe fechado en 1973, a un hombre no identificado, ingresado en Hospital Psiquiátrico de Valencia, sin documentos, sin familia reconocida. Nombre provisional an Elías, podía ser él. Leí el informe completo. El hombre había sido encontrado en estado de shock, sin recuerdos coherentes. No hablaba no respondía a preguntas. Había sufrido un fuerte traumatismo en la cabeza. Fue internado bajo custodia del Estado y permanecía allí, según los registros, hasta 1989, cuando falleció de causas naturales. Llevé la mano al corazón. Una punzada me atravesó el pecho. Mi padre había pasado 20 años encerrado en un hospital, solo, olvidado. Yo crecía sin saber de él. ¿Y mi madre lo supo? ¿O también lo creía muerto? La tristeza fue abrumadora. Pensar que su historia de amor terminó en silencio, en abandono, en una desaparición sin justicia. Pensar que yo podría haberlo conocido, que quizás él me vio alguna vez, en una foto vieja, en una carta, nunca entregada a mí. Sentí culpable, aunque sabía que no tenía la culpa. Me sentí vacía, aunque acababa de descubrir tanto, y me sentí en deuda. Tenía que hacer algo. Tenía que devolverle un lugar en la historia. Llamé a la hemeroteca del hospital donde supuestamente estuvo. Me atendió una señora Mayo R., amable, que accedió a revisar los archivos físicos. Le di todos los datos. Me pidió unos días. Colgué con las manos sudorosas. Al día siguiente, sonó el teléfono. Señora Soledad Muñoz, sí, soy yo. Encontramos algo. ¿Qué cosa? Una caja con pertenencias de ese paciente. Solo una. ¿Qué tiene? Una fotografía antigua. Uno es de él, en el otro. Creo que es usted. Cerré los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer. ¿Puedo verla? La enviaremos por correo, con mucho cuidado. Gracias. Muchas gracias. Colgué. Él me recordaba. Él me había llevado consigo, en la única forma que pudo. En un retrato. Ese día me encerré en mi habitación y lloré como no lo hacía desde la muerte de mi madre. No por dolor, sino por todo lo que finalmente entendía. Porque cada ausencia tenía un nombre y cada silencio una historia. Y porque ahora Soledad y Lucía eran una sola. Y Elías nunca estuvo del todo perdido. Decidí ir al lugar donde todo había comenzado. Y descubrí que aún quedaban ecos de su memoria tras recibir la llamada del hospital. No pude evitar quedarme sentada en el sofá durante horas, contemplando el vacío, como si allí pudiera encontrar respuestas. Tenía en mis manos una pieza del pasado, pero el rompecabezas aún no estaba completo. La fotografía llegó por correo 3 días después. Abrí el sobre con manos temblorosas. Ali estaba una imagen en blanco y negro, algo desgastada por el tiempo, pero clara. Elías, con la mirada tierna, sostenía en sus manos una pequeña fotografía más antigua. Era yo, de niña, con mi uniforme escolar. No entendía cómo había conseguido esa imagen. Quizás mi madre la había enviado en secreto, quizás alguien del pueblo se la entregó, o quizás él la conservaba en su memoria, y un día, cuando pudo, la pidió. Pero ahí estaba. Él me había llevado con él, incluso en su aislamiento. Yo nunca estuve ausente para él. Con el alma removida por completo, tomé una decisión. Debía volver a la casa donde todo había comenzado. La antigua hacienda de los Muñoz, que hacía décadas estaba abandonada y en ruinas, era parte de una zona rural a las afueras de Córdoba. Allí, según las cartas de mi madre y los documentos del hospital, fue donde sucedió la última discusión, donde se quebró el amor, donde comenzó el silencio. Empaqué una muda de ropa, guardé el relicario, la fotografía y el cuaderno de recuerdos
en una mochila, y emprendí el viaje. Cuando llegué al pueblo, sentí una mezcla de nostalgia y desasosiego. Algunos vecinos aún recordaban a mi familia en soledad. La hija de doña Lucía, murmuraban. Me observaban con ojos curiosos, con respeto, pero también con temor. Era como si la historia dormida comenzara a despertarse, susurrando desde cada rincón en la hacienda. Estaba cerrada con candado, pero logré ingresar por una parte del cerco que había cedido con el tiempo. Caminé entre los escombros, sintiendo cada paso como una peregrinación. La casa era solo una sombra de lo que fue, paredes resquebrajadas, ventanas rotas, plantas salvajes, cubriendo lo que antes eran jardines cuidados. Subí las escaleras del ala norte, el lugar donde, según los relatos, mi madre y Elías solían encontrarse en secreto. Allí, entre las tablas del suelo, vi algo extraño, una marca, como si alguien hubiera removido la madera en el pasado. Con esfuerzo, la levanté debajo. Una pequeña caja metálica oxidada. La abrí con dificultad. Dentro había cartas, muchas cartas, algunas de Elías, para Lucía, otras de ella para él, todas con fechas posteriores a su supuesto desaparecimiento. Lo habían seguido intentando. Se habían escrito en secreto durante años. Mi madre no se rindió tan fácilmente. Ella también lo buscó, ella también lo amó, en silencio, pero, en una de las cartas, fechada en 1973, mi madre escribía con una tristeza abrumadora: a mi padre lo descubrió, no volveré a escribirte, temo por tu vida. Si algo me sucede, cuida de nuestra hija desde el lugar donde estés. Nunca la olvides. Perdóname. Sentí un nudo en el pecho tan fuerte que apenas podía respirar. Mi abuelo no solo los había separado, los había perseguido. Ella había tenido miedo, y aún así, había protegido a Elías. Y a mí me senté en ese suelo polvoriento y lloré. Lloré por ella, por él, por mí, por todo lo que pudo haber sido, por todo lo que el miedo, la tradición y el silencio destruyeron. Me quedé allí durante horas. Sentía que las paredes susurraban su historia, que los árboles, testigos mudos de ese amor, me abrazaban con sus sombras. Antis, du Herm. Tomé una de las cartas, la más desgarradora, y la dejé sobre una repisa rota. Era mi forma de honrar ese lugar, no con odio, no con dolor, sino con memoria. Cuando salí, el sol comenzaba a caer, y supe, sin duda alguna, que la historia no terminaba allí, que ahora me tocaba a mí ser la voz que nunca tuvieron, que debía contar su verdad, para que nadie más tuviera que enterrar su amor, para que ninguna hija creciera sin conocer su raíz, porque los secretos pesan. Pero la verdad, no pude quedarme callada. Decidí contar la verdad al mundo, después de regresar de aquella hacienda en ruinas, con el alma revuelta y los ojos aún húmedos por todo lo que había leído y sentido. Comprendí que guardar silencio sería igual a repetir la misma historia que me había sido impuesta, una vida de secretos, de medias verdades y de dolor escondido entre suspiros. No, yo no iba a permitir que la historia de Elías y Lucía muriera entre papeles empolvados y paredes agrietadas. Volví a casa con el corazón decidido. Me senté frente al escritorio y abrí mi viejo cuaderno de tapas azules, ese donde solía escribir pequeñas memorias para mis nietos, ese que ahora se transformaría en el testimonio de un amor perseguido, de una hija en busca de su verdad, y de dos vidas quebradas por el miedo y la represión. Empecé a escribir. Con cada palabra, sentía que sanaba una herida antigua, aunque reconstruía los hilos invisibles que me unían a mis padres. Recordé frases que mi madre decía sin contexto, miradas tristes al horizonte, cartas que llegaban sin remitente. Todo cobraba sentido ahora, todo tenía un propósito. Después de escribir durante semanas, día y noche, sin descanso, terminé un manuscrito de más de 100 páginas, un relato completo, desde mi niñez, confundida, hasta el descubrimiento en el desván, pasando por la búsqueda en archivos antiguos, el viaje a la hacienda y el hallazgo de las cartas escondidas bajo el suelo. No era una historia perfecta. Era un cuento de hadas, era real, cruda, dolorosa, humana. Y eso la hacía aún más poderosa, con ayuda
de una amiga de mi nieta, que trabajaba en una editorial independiente. Logré enviar el texto a revisión. No esperaba mucho. Solo quería que alguien más lo leyera, que supiera que Elías existió, que Lucía no fue una cobarde en que yo no era la hija de una mentira, sino de un amor silenciado. Pero ocurrió algo que no esperaba. La editorial me respondió con entusiasmo. Dijeron que la historia era profundamente conmovedora, que retrataba una época oscura desde una perspectiva íntima, que era un testimonio valiente y necesario. Querían publicarlo. Acepté con humildad, pero también con. El libro fue editado con cuidado y se tituló simplemente El nombre que me negaron. En la portada, una imagen simbólica, una mujer de espaldas, mirando un desván entreabierto, con una caja de madera en las manos. Lo presentamos en una pequeña feria del libro local. No esperaba mucha gente, pero cuando llegué, había filas, personas mayores, jóvenes, periodistas, incluso historiadores. Algunos llevaban fotografías antiguas, buscando respuestas propias. Otros solo querían abrazarme. Una señora se me acercó y me dijo: mi abuela también amó en silencio. Gracias por darles voz a un joven con los ojos llorosos, me confesó. Mi padre desapareció en el 76. Tu historia me dio esperanza, y fue entonces cuando entendí que aquella verdad, aunque dolorosa, tenía un propósito más grande que yo, que las heridas del pasado no sanan si las ocultamos, que el silencio no es protección, sino prisión. Fui invitada a entrevistas de radio, a charlas en colegios, a foros sobre memoria histórica. Cada vez que hablaba de Elías Senchakiel, estaba allí, escuchándome, orgulloso, que su historia no se perdió, que su amor no fue en vano. Y cada vez que pronunciaba el nombre Lucía, lo hacía con ternura, con respeto, porque ahora entendía su miedo, su soledad, su valentía silenciosa. Mis nietos, que antes no comprendían mi melancolía, comenzaron a mirarme con otros ojos, con admiración, con cariño. Me abrazaban más fuerte. Me decían: abuela, gracias por no rendirte. Y en cada uno de esos abrazos estaba Elías, porque aunque nunca lo conocí, aunque nunca escuché su voz, ni sentí su mano, yo lo encontré y lo llevé conmigo. En palabras en memoria, en verdad, perdoné. Y con eso, recuperé mi historia. El día que el libro fue traducido al catalán, me senté en el porche de mi casa, con una taza de té caliente en las manos y una brisa suave acariciándome el rostro. Mis nietos jugaban en el jardín, y el sonido de sus risas se mezclaba con los recuerdos de mi infancia. Esa infancia truncada por el silencio, pero ahora, iluminada por la verdad. Habían pasado meses desde la publicación. Las cartas originales estaban ahora guardadas en un archivo histórico, preservadas con el cuidado que merece la memoria. Las primeras ediciones del libro se agotaron, y recibí cientos de mensajes de personas que compartieron sus propios secretos, heridas, dudas y descubrimientos. Fue como si mi voz hubiese desbloqueado un río escondido en muchos corazones. Pero había algo más que aún me pesaba. Una pregunta que me hacía cada noche antes de dormir: ¿ya perdoné a todos? ¿O solo descubrí la verdad y seguí adelante? Y mañana, con el libro en el regazo, lo supe. Aún faltaba el paso más importante. Perdonar no es olvidar, y yo no quería morir con cadenas. Decidí visitar la tumba de mi abuelo. No lo había hecho en años. Mi relación con él fue siempre distante, fría, llena de silencios incómodos y miradas duras. Ahora, sabiendo lo que había hecho para separar a mis padres, para borrar a Elías de nuestras vidas, el resentimiento que llevaba dentro era denso, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Fui sola, caminé entre las lápidas, con paso lento, pero firme. Al llegar frente a su nombre, tallado en piedra, no dije nada durante un largo rato. Solo lo miré. Luego hablé. Te fallaste a ti mismo, le dije. Pudiste haber sido un abuelo tierno, un padre sabio, un hombre justo, pero elegiste el control, el miedo y el orgullo. Por eso crecí creyendo una mentira. Por eso mamá murió con el corazón partido. Pero hoy, aquí frente a tu tumba, decido que no quiero vivir ni un solo día más cargando con tu sombra. Respiré profundo
Te perdono, no por ti, sino por mí, porque merezco paz, porque merezco amor, porque merezco mi historia completa, Anne, y al decirlo, sentí una liberación profunda, como si un nudo se deshiciera dentro de mi pecho, como si, por fin, mi historia estuviera entera. Anne, regresé a casa en silencio, pero con una serenidad que no sentía desde hacía décadas. Me senté nuevamente en el porche, y esta vez no necesitaba escribir ni recordar a Anne solo. Vivir en pasaron los días, y comencé a recibir invitaciones para contar mi historia en colegios, universidades, incluso en documentales. Mi rostro, arrugado pero lleno de luz, apareció en pantallas, en redes sociales, en periódicos. Algunos me llamaban la abuela de la memoria, otros la voz de los olvidados. Yo solo decía que era una mujer que decidió no callar más. A mis nietos crecieron escuchando cada parte del relato. Aprendieron sobre la dictadura, sobre la represión, sobre los amores imposibles y la fuerza de una madre. Aprendieron que la verdad puede doler, pero también cura, que el perdón no es debilidad, sino fortaleza, y que todos, sin importar el merecemos saber de dónde venimos. El último otoño de mi vida llegó con hojas doradas y una calma que me abrazaba cada mañana. Sabía que no viviría para siempre, pero también sabía que mi historia sí lo haría. Estaba escrita, publicada, compartida, era parte de muchas otras vidas, ahora y no, y cada vez que alguien me escribía diciendo, Anne Soledad, gracias por darme valor para buscar mi verdad, yo sonreía, porque entonces sabía que todo lo que sufrí, todo lo que descubrí, había valido la pena hoy. A mis 83 años, sigo contando historias desde mi mecedora, bajo el árbol que planté con mis nietos. A veces río, a veces lloro, pero nunca me callo, Anne, porque el silencio fue mi cárcel. Y la verdad, mi libertad. Ahora que has escuchado toda mi historia, te pido con cariño que te suscribas al canal, dejes tu comentario sobre lo que más te impactó, y si conoces una historia parecida a la mía, la abuela está feliz. Un beso en el corazón, y hasta pronto, en otro relato impactante.